Imagina la oscuridad, no la oscuridad parcial de nuestras ciudades modernas, contaminadas por el neón y las luces artificiales, sino una oscuridad absoluta y primigenia, la oscuridad del desierto de Judea hace 2000 años. El aire es frío, cortante y seco. El silencio es tan profundo que casi puedes escuchar el latido de tu propio corazón y el movimiento de la arena bajo tus pies. Pero si levantas la vista, si te atreves a mirar hacia arriba, te encuentras con un espectáculo que hoy hemos perdido. La bóveda celeste, un océano de tinta negra salpicado por millones de diamantes que arden en el vacío. Para el hombre antiguo, el cielo no era simplemente un techo bonito, era un mecanismo, era un reloj, era un libro sagrado escrito con fuego por la mano misma de Dios, y en ese libro hace 20 siglos apareció una frase nueva, una señal que rompió la monotonía de las noches, y puso en marcha una serie de eventos que terminarían por dividir la historia en un antes y un después. Hoy en Dios con nosotros vamos a emprender un viaje que no es solo geográfico, sino temporal y espiritual. Vamos a desempolvar los viejos manuscritos. Vamos a recalibrar los telescopios de la historia. Y vamos a hacernos la pregunta que ha obsesionado a teólogos, astrónomos y creyentes durante 2 milenios. ¿Qué fue realmente la estrella de Belén? ¿Fue un mito piadoso inventado por la iglesia primitiva para adornar el nacimiento de Jesús? ¿Fue un fenómeno sobrenatural que desafió las leyes de la física? ¿O fue quizás algo aún más asombroso, un evento astronómico real, verificable y predecible que Dios utilizó con la precisión de un cirujano para anunciar su llegada? Prepárate porque la respuesta requiere que dejemos de lado las postales navideñas y nos adentremos en la ciencia rigurosa y en la teología profunda. Para entender el misterio de la estrella, primero debemos entender quiénes eran los que la vieron. La tradición popular los ha llamado Reyes Magos, los hemos imaginado con coronas de oro, capas de armiño y montados en camellos lujosos. Pero el texto bíblico original en el Evangelio de Mateo es mucho más sobrio y a la vez mucho más intrigante. La palabra griega que utiliza es magua, magosán, no en el sentido de ilusionistas que sacan conejos de un sombrero, sino en el sentido estricto de la palabra persa. Eran la casta sacerdotal y científica del imperio, parto el gran rival de Roma en el oriente. Estos hombres eran la élite intelectual de su tiempo. Eran consejeros de reyes, eran expertos en medicina, en interpretación de sueños, y sobre todo eran astrónomos. Conocían el movimiento de los astros, con una precisión matemática que hoy nos dejaría con la boca abierta, sin computadoras, sin telescopios, modernos solo con la observación paciente y la geometría sagrada. Vivían en la antigua zona de Babilonia y Persia, tierras que siglos antes habían sido el hogar de un exiliado judío muy especial, un hombre llamado Daniel. Es imposible entender la motivación de los magos sin entender la influencia de Daniel. 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, el profeta Daniel había sido nombrado jefe de los sabios de Babilonia. Él les enseñó sobre el Dios único. Él les dejó profecías cronológicas exactas, como la profecía de las 70 semanas, que indicaban cuándo debía aparecer el Mesías príncipe. Es muy probable, es casi seguro que esta casta de astrónomos orientales guardara celosamente los escritos y las enseñanzas de Daniel, transmitiéndolas de maestro a discípulo generación tras generación, esperando el momento, esperando la señal. Sabían que algo grande iba a ocurrir en Judea. Sabían que un rey, no cualquier rey, sino el rey que traería la justicia eterna, estaba por nacer. Y por eso miraban el cielo a noche tras noche, año tras año, siglo tras siglo, hasta que una noche los números encajaron. Hablemos de ciencia. Durante mucho tiempo los escépticos se burlaron del relato de Mateo, diciendo que una estrella no puede detenerse sobre una casa y que no existen registros de supernovas o cometas brillantes en el año 0. Pero aquí es donde la historia y la astronomía nos dan una lección de humildad. Primero, Jesús no nació en el año 0 ni en el año 1, gracias a errores de cálculo del monje Dionisio el Exiguo en el siglo VI. Nuestro calendario tiene un desfase. Sabemos, históricamente, que el rey Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. Por lo tanto, Jesús tuvo que nacer antes de esa fecha, probablemente entre el año 7 y el año 6 antes de nuestra era. Y es precisamente en ese rango de tiempo donde el cielo nos cuenta una historia fascinante. El astrónomo Johannes Kepler, padre de las leyes del movimiento planetario, fue el primero en notar algo extraordinario. En el año 7 antes de Cristo ocurrió una conjunción planetaria triple, Júpiter y Saturno. Vamos a desglosar esto porque el simbolismo
es tan potente que te pondrá la piel de gallina. En la astrología antigua, que era el lenguaje que entendían los magos, cada planeta y cada constelación tenía un significado político y teológico. Júpiter era el planeta rey, el astro de la máxima autoridad, la estrella de la realeza divina. Saturno, por otro lado, era considerado el planeta protector de Israel, el astro que regía los destinos del pueblo judío, y también se asociaba con el día sábado, el día sagrado. ¿Y dónde se encontraron estos dos gigantes? Se encontraron en la constelación de Piscis. Piscis, para los antiguos, simbolizaba el final de los tiempos, el último signo del zodíaco y el comienzo de un nuevo ciclo cósmico, una nueva era de vida y fertilidad. Imagina la mente de un mago en Babilonia observando esto. Júpiter el rey se une a Saturno, el escudo de Israel, en la constelación del final de los tiempos. La lectura era inequívoca, era un grito en el silencio del espacio. Ha nacido el rey de los judíos, que trae la nueva era. Pero no ocurrió solo una vez. Debido al movimiento de la Tierra, alrededor del Sol, vemos a los planetas avanzar, detenerse y retroceder. En el cielo un fenómeno llamado movimiento retrógrado. Esto hizo que Júpiter y Saturno se unieran 3 veces consecutivas en un lapso de pocos meses. Fue una insistencia divina, como si Dios estuviera subrayando el mensaje 3 veces, con un marcador fluorescente para que nadie pudiera ignorarlo. Rey de Israel, Rey de Israel, Rey de Israel. Esto descarta la teoría del cometa. Un cometa en la antigüedad era una bola de hielo sucio que aparecía de la nada y rompía la armonía perfecta de las esferas celestes. Los cometas eran aterradores, anunciaban pestes, anunciaban la muerte de un monarca, anunciaban guerras. Ningún sabio en su sano juicio habría seguido un cometa para celebrar un nacimiento. Habrían huido en dirección contraria. La estrella de Belén tenía que ser un evento de orden, de armonía, de realeza. Tenía que ser esta conjunción planetaria. Y aquí entra el misterio de la fe, porque aunque el cielo gritaba, el mundo dormía. En Roma, el emperador Augusto estaba ocupado contando a sus súbditos para cobrar impuestos. En Jerusalén, Herodes estaba ocupado protegiendo su trono con sangre y paranoia. Solo unos pocos extranjeros, a 1000 kilómetros de distancia, estaban prestando atención. El viaje de los magos no fue una excursión de fin de semana. Fue una odisea peligrosa y costosa. Imagina preparar una caravana para cruzar el desierto sirio. Meses de planificación, provisiones en guardias, armados para protegerse de los bandidos. Y sobre todo, la incertidumbre. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si hemos interpretado mal los signos? La fe de estos hombres es conmovedora. No tenían una Biblia como nosotros. No tenían profetas vivos predicándoles. Solo tenían la naturaleza. Solo tenían las estrellas. Y sin embargo, eso les bastó para ponerse en marcha. Dios es tan grande que habla todos los idiomas, incluso el idioma de la astronomía pagana, para atraer a los hombres hacia su Hijo. Esto nos enseña que la verdad de Dios es universal. No es propiedad exclusiva de una cultura o de un grupo religioso cerrado. Dios estaba llamando a los gentiles, a los de afuera, desde el mismo momento del nacimiento de Cristo. Al llegar a Judea, la lógica humana hubiera dictado ir directamente al palacio. Si nace un rey de los judíos, debe estar en la capital, Jerusalén, y debe ser hijo del rey actual, Herodes. Los magos, con su lógica cortesana y diplomática, se dirigieron allí. Y es aquí donde se produce uno de los contrastes más irónicos y tristes de toda la Biblia. Entran en Jerusalén preguntando con total inocencia: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Esa pregunta fue como una bomba nuclear en la corte de Herodes. Herodes el Grande no era un judío legítimo, era idumeo. Puesto ahí, por Roma, era un hombre inseguro, violento, que había asesinado a su propia esposa y a sus propios hijos, por miedo a que le quitaran el trono. Y de repente llegan unos dignatarios extranjeros hablando de un nuevo rey. El texto dice que Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Pero, lo más trágico no fue la reacción de Herodes, sino la de los sacerdotes. Herodes convoca a los sumos sacerdotes y a los escribas, los expertos en la Biblia, los teólogos doctorados, y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Y ellos lo sabían. No tuvieron que buscar en Google, no tuvieron que ir a la biblioteca, lo sabían de memoria. En Belén de Judea respondieron citando al profeta Miqueas. Sabían la teología, sabían la geografía, sabían la profecía. Estaban a solo 10 kilómetros de Belén, una caminata de 2 horas. ¿Y cuántos de ellos fueron con los magos? Ninguno, ni uno solo. Los paganos que venían de lejos con una fe imperfecta estaban dispuestos a darlo todo. Los religiosos que tenían la verdad completa
No estaban dispuestos a dar un solo paso. ¡Qué advertencia tan terrible para nosotros hoy! Podemos tener todo el conocimiento teológico, todas las Biblias y todos los recursos. Pero si no tenemos un corazón que busca, un corazón que adora, somos como esos escribas, señales en el camino que apuntan a Dios, pero que nunca van hacia Él. A los magos salen de Jerusalén solos, probablemente confundidos. ¿Cómo es posible que el propio pueblo del rey no sepa nada? ¿Cómo es posible que nadie celebre? Y es en ese momento de duda cuando ocurre el milagro final. La conjunción planetaria que se había movido hacia el oeste durante su viaje, ahora por la rotación de la Tierra y su posición en el cielo, del sur parecía detenerse sobre la pequeña aldea de Belén. A Mateo dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Era la confirmación del cielo. No estaban locos. Dios estaba con ellos. Y aquí sucede algo que la mayoría de las películas navideñas pasan por alto. La Biblia dice que la estrella iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Matemáticamente, esto tiene sentido. Cuando te acercas a una ciudad y miras un objeto celestial en el cenit, parece estar estático sobre una ubicación específica. Pero el verdadero milagro no estaba arriba, estaba abajo. Los magos entraron en la casa. Nota que Mateo dice casa y no establo, porque para cuando los magos llegaron, Jesús ya no era un recién nacido de horas, probablemente tenía entre meses y 2 años. José y María ya se habían establecido en una vivienda humilde en Belén. En Belén, imagina el contraste visual. Entran estos dignatarios con sus ropas llenas de polvo del desierto, pero bordadas con hilos de oro y seda persa. Entran con su séquito. El olor a perfume extranjero llena la pequeña habitación de piedra y barro, y allí no encuentran un trono. No encuentran guardias reales, no encuentran sábanas de lino fino de Egipto, encuentran a una joven campesina, probablemente exhausta, con las manos callosas del trabajo diario, y en sus brazos, o jugando en el suelo, encuentran a un niño judío común, frágil, independiente, un niño que llora, que necesita ser alimentado, que necesita ser cambiado. Este es el momento de la prueba de fe más grande. Cualquier otra persona se habría dado la vuelta, cualquier otro rey habría dicho: esto es una broma de mal gusto, mis cálculos fallaron, esto no puede ser el rey del universo. Pero los magos poseían una sabiduría que iba más allá de la vista. Ellos vieron lo invisible, vieron la majestad oculta en la miseria. Y el texto nos regala una de las frases más potentes de la Escritura: y postrándose lo adoraron. La palabra griega es proskuneo, que significa besar el suelo, caer de rodillas con la frente en la tierra, en señal de sumisión total. No le dieron un apretón de manos, no le hicieron una reverencia de cortesía. Se tiraron al suelo ante un bebé de clase baja, porque entendieron que ese niño no era solo un rey político, era el Dios encarnado. La inmensidad del cosmos que ellos estudiaban se había comprimido en ese pequeño cuerpo. El arquitecto del universo se había hecho inquilino de su propia creación. Entonces, abrieron sus tesoros. No eran regalos de cumpleaños improvisados. Eran una declaración teológica profética. Primero, oro en el metal inmutable, el metal que no se corroe, el tributo que se paga a los emperadores. Al darle oro, estaban diciendo: tú eres el rey de reyes, tu reino no tendrá fin, y tu autoridad está por encima de Roma y de Partia. Al segundo, incienso, una resina aromática costosa, que se quemaba exclusivamente en el templo. El humo del incienso representaba las oraciones subiendo a Dios, tan solo los sacerdotes lo usaban. Al darle incienso, estaban diciendo: tú eres Dios con nosotros, tú eres el puente entre el cielo y la tierra, tú eres el sumo sacerdote que intercederá por la humanidad. Y tercero, mirra. Y aquí, la música de la historia se torna sombría. La mirra era un perfume amargo, se usaba en medicina, pero su uso principal era el embalsamamiento de cadáveres. Se usaba para ungir a los muertos antes de la sepultura. ¿Quién le regala líquido de embalsamar a un niño? Es un regalo macabro a los ojos humanos. Pero los magos, guiados por el Espíritu, sabían que este rey no había venido a vivir en un palacio, sino a morir en una cruz. La sombra del Calvario ya se proyectaba sobre la cuna de Belén en el oro para el rey, el incienso para el Dios en la mirra, para el hombre que habría de morir por todos. Después de la adoración, la intervención divina vuelve a aparecer, pero esta vez no en el cielo, sino en la mente. Siendo avisados por revelación en sueños, Dios protege a su hijo. Les advierte que no vuelvan a Herodes. Y aquí vemos la obediencia de la fe. Podrían haber pensado que Herodes, siendo el rey local, merecía un informe, pero obedecieron al sueño. Regresaron a su tierra por otro camino. Y esa frase "por otro camino" es también simbólica. Nadie puede encontrarse con Cristo y seguir por el mismo camino de siempre. El encuentro con Dios
cambia tu ruta, cambia tu destino, cambia tu vida. Ellos volvieron a Oriente, pero volvieron transformados. Llevaron la noticia de que la luz había llegado, pero la historia tiene un epílogo sangriento que confirma la veracidad histórica del relato. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, su paranoia estalló. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto atroz, conocido como la matanza de los inocentes, encaja perfectamente con el perfil psicológico que los historiadores seculares como Flavio Josefo nos dan de Herodes, un hombre que ejecutó a su esposa favorita, Mariamne, que estranguló a sus propios hijos, Alejandro y Aristóbulo, y que mandó matar a su hijo, Mayo Ere Antípatro, 5 días antes de su propia muerte. El emperador Augusto llegó a decir que era mejor ser un cerdo de Herodes que ser su hijo. Un monstruo capaz de matar a su propia sangre. No dudaría en matar a los hijos de unos campesinos, en una aldea insignificante para eliminar a un rival político. El llanto de Raquel llorando por sus hijos se escuchó en Ramá, tal como lo predijo Jeremías. La oscuridad intentó apagar la luz, pero la luz ya estaba a salvo camino a Egipto, en brazos de José, otro soñador obediente. Ahora, volvamos al presente. Volvamos a levantar la vista al cielo nocturno de hoy. ¿Qué significa todo esto para ti en el siglo XXI? La estrella de Belén no es solo una curiosidad arqueológica, no es solo un dato para ganar una trivia bíblica. Es un espejo, nos muestra 2 tipos de personas. Por un lado están los Herodes y los escribas. Gente que está cerca de la religión, gente que tiene poder, gente que se sabe la teoría, pero que en su corazón están llenos de miedo, orgullo e indiferencia. Gente que ve a Jesús como una amenaza a su comodidad o como un concepto teológico abstracto, pero no como un Señor al cual adorar. Y por otro lado están los magos, los buscadores. Gente que quizás viene de lejos, gente que ha tenido un pasado pagano o secular, gente de ciencia, gente de preguntas, gente que siente un vacío que el dinero y el conocimiento no pueden llenar. La estrella ya no está en el cielo. La conjunción de Júpiter y Saturno se disolvió hace 2 milenios. Pero la señal sigue vigente. La verdadera estrella es la inquietud que Dios ha puesto en tu espíritu. Es ese susurro constante que te dice que hay algo más que esta vida material. Es esa belleza en la naturaleza que te grita que hay un creador. Es esa conciencia moral que te dice que hay un bien supremo. Dios sigue usando estrellas para guiarte. A veces, la estrella es un problema doloroso que te hace mirar hacia arriba. A veces es un libro, a veces es un video como este que estás viendo ahora mismo. Dios está moviendo el cielo y la tierra para llamar tu atención. Los magos invirtieron tiempo, dinero y reputación para encontrar a Jesús. ¿Qué estás dispuesto a invertir tú? El viaje hacia la verdad nunca es fácil. Hay desiertos de duda. Hay noches frías de soledad. Hay burlas de los que no entienden por qué buscas tanto, pero la promesa sigue intacta. El que busca hallan, y al que llama se le abrirá. No importa cuán lejos te sientas hoy, no importa si vienes de una cultura lejana a la fe, no importa si tus conocimientos son puramente científicos y racionales. La ciencia y la fe no son enemigas, son hermanas que cuando se buscan con honestidad se encuentran a los pies del mismo Creador. Kepler lo sabía, Newton, lo sabían los magos, lo sabían. La Navidad, la verdadera Navidad, no trata de regalos bajo un árbol, trata de la presencia de Dios irrumpiendo en la historia. Trata de Emmanuel, Dios con nosotros. La estrella cumplió su función y se apagó. Pero aquel a quien señalaba se convirtió en la luz del mundo. Una luz que dijo: yo soy la luz de la vida, el que me sigue no andará en tinieblas. Esa luz iluminó la cruz 33 años después. Esa luz rompió la oscuridad de la tumba 3 días después de su muerte. Y esa luz hoy está disponible para ti. Así que la próxima vez que mires al cielo en una noche despejada, recuerda el año 7 antes de Cristo. Recuerda la danza de Júpiter y Saturno. Recuerda a los sabios que cruzaron el desierto. Pero sobre todo, recuerda que el Dios que orquestó el movimiento de las galaxias para anunciar su nacimiento es el mismo. Dios que conoce tu nombre, que cuenta los cabellos de tu cabeza, y que te está esperando, no en un palacio lejano, sino en la puerta de tu corazón. El viaje de los magos terminó en Belén, pero tu viaje comienza hoy. No ignores la señal. No seas indiferente, como los escribas. Levántate, ponte en marcha, y adora al único Rey que merece tu oro, tu incienso, tu mirra y tu vida entera. Porque al final de la historia, cuando todas las estrellas del universo se apaguen y el sol deje de brillar, Él seguirá siendo la luz. Él es el principio
y el fin. Él es la verdadera estrella de la mañana. Si este viaje por la historia, la ciencia y la fe ha tocado alguna fibra en tu interior, no te quedes con ello. Compártelo. Haz que la luz corra. Suscríbete a Dios con nosotros, porque apenas estamos empezando a rasguñar la superficie de los misterios divinos. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Y recuerda, no estás solo en el universo. Dios está contigo.